En el Perú el cáncer es la causa de muerte más frecuente que tenemos y muy seria, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El cáncer de útero en las mujeres, cáncer de próstata en el caso de los hombres. Pero quienes lo sufren no solo se enfrentan a la enfermedad en sí, sino un sistema que no puede atenderlos adecuadamente. Por eso es que hay más seguros específicos para ir contra el cáncer y tener una cobertura adicional. Pero faltan medicamentos, faltan medicinas, hay una crisis muy severa para atender concretamente el cáncer en el Perú. Respecto a la lucha contra el cáncer, al año 2026 se fortalecerán las 43 unidades oncológicas existentes y beneficiará a más de 500.000 pacientes en todo el país. En el Perú, el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte y cada año más de 70.000 personas reciben un diagnóstico que cambia sus vidas para siempre. La mayoría enfrenta no solo la enfermedad, sino también un sistema de salud incapaz de responder con equipos, medicamentos y personal suficiente. La atención oportuna es un privilegio para pocos, mientras que para miles de pacientes la espera se convierte en condena. En su mensaje de 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte prometió redoblar la lucha contra el cáncer. Sin embargo, como tantas veces en la historia, esta promesa ha quedado suspendida en el aire. El tiempo pasa, los recursos están. Sin embargo, la acción nunca llega. Y esta distancia entre el discurso y la acción ha terminado por perjudicar a los pacientes más vulnerables. Este 2025, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud, MINSA, recibió 126 millones de soles. Pero en lugar de ejecutarlos, 56 millones fueron devueltos al Tesoro Público. De los 70 millones restantes, apenas se han gastado un 11%. Y los especialistas advierten que a solo 4 meses de cerrar el año fiscal será imposible ejecutar los 50 millones que aún están pendientes. En otras palabras, recursos que pueden salvar vidas se convertirán en simples saldos devueltos a las arcas del Estado. Es un problema de la gestión pública que el presupuesto se esté retornando al Tesoro Público. En salud, donde los recursos son escasos, pues es condenable porque dejas de atender y salvar vidas. Eso no es normal, no debe ser normal, pero pareciera que en esta gestión se está haciendo una constante. Y es ahí donde hay que llamar la atención, porque con devolver recursos dejas de atender pacientes o salvar vidas, como en el caso de cáncer, que es vital la oportunidad de un tratamiento o de un dispositivo médico, ¿no? Estos fondos debían destinarse a la compra de resonadores, tomógrafos, mamógrafos y angiógrafos, equipos indispensables para la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer. Pero en hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, la realidad es otra. De 3 resonadores solo funciona 1. Y esta no es una excepción, es la regla del sistema de salud pública. Lo más grave es que no se trata de un hecho aislado. En 2024, el MINSA ya había devuelto cerca del 50% del presupuesto destinado a la compra de estos mismos equipos. Es decir, la negligencia se repite año tras año, mientras los pacientes siguen esperando. Buscamos a Karina Pujay, presidente del colectivo de Niños contra el Cáncer. Ella representa la voz de decenas de familias que hoy se sienten abandonadas por el Estado. No están bien los pacientes, tenemos necesidades de demasiadas cosas, ¿no? Entre ellas tomógrafos, resonadores, diferentes herramientas que se necesitan en la lucha contra el cáncer y una dirección tan importante que es la prevención, la DPCAM, devuelve presupuesto, ¿no? Tomamos en conocimiento 2 casos, 2 familias que han sido gravemente afectadas por la espera interminable. Adriano fue detectado con un tumor cerebral cuando tenía 3 años. El resonador siempre está malogrado,
Con suerte a veces encontramos resonancia y pues si no, nos toca reprogramar. He tenido que ir a un laboratorio particular donde yo pague por mi resonancia, ¿no? Digamos que un sueldo mínimo es lo que alcanza para una sola resonancia. O sea, ¿cuántos trabajos uno tendría que tener para cubrir solo la resonancia de mi hijo sin tener que comer todo el mes, digámoslo así? Le hemos descubierto este cáncer cuando le llevamos un chequeo a los 7 días de nacida, cuando era bebita, pues, ¿no? Y ahí le descubrieron la enfermedad. Esa enfermedad es hereditaria, yo la tuve cuando era niña, cuando era bebé. ¿Cuál ha sido el problema con los equipos en el hospital? ¿En qué hospital se atiende Ebrisamar? Neoplásicas. No tienen el equipo que se llama angiógrafo, que sirve para hacer este tipo de quimioterapias especiales. Esta quimioterapia se llama quimioterapia intraarterial. Al no haber este equipo, el hospital tiene que tercerizar el servicio con otras clínicas, otros hospitales. Hubiéramos querido que no pierda el ojo mi hijita, pero lamentablemente sí lo va a perder y es muy triste porque no hubiéramos querido eso, pues, ¿no? Porque el cáncer es así, no espera, no da tregua. Estas historias revelan lo que las cifras no alcanzan a mostrar. El drama humano que significa un Estado incapaz de invertir el presupuesto asignado para la lucha contra el cáncer. No es una estadística, es sufrimiento real. Son familias enteras condenadas por la indiferencia. La realidad que padecen los pacientes oncológicos en el Perú, sobre todo los afiliados al CIS, es que cuando no funciona un equipo en uno de los hospitales públicos, llámese un tomógrafo o un resonador, tienen que someterse a los altos precios de los consultorios privados, donde siempre están convenientemente a la espera de nuevos clientes. El pasado 19 de agosto, la Comisión de Prevención y Control del Cáncer del Congreso de la República emitió un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. En él advierten que la devolución de recursos constituye un riesgo grave en la lucha contra esta enfermedad. La denuncia fue respaldada por colectivos ciudadanos, que incluso pidieron la destitución de la directora ejecutiva de la Dirección de Cáncer del MINSA, a quien acusan de incapacidad de gestión. El 80% de los niños del Perú acceden al sistema MINSA y cuando tú dejas de comprar algo, pues dificultas el sistema MINSA, ¿no? Definitivamente que es el gran grueso de la población, que es la más necesitada. El ministro de Salud, César Vázquez, no ha hecho mea culpa. Al contrario, calificó las denuncias como simples teorías difundidas en redes. Su respuesta fue que los equipos podrían llegar recién a inicios del 2026. Un ministerio que administra cifras, pero no vidas. Un ministro más preocupado en relativizar denuncias o defender a la presidenta Boluarte o al presidente de su partido, César Acuña, que enfrentar la realidad de la crisis. Nos sentamos a conversar con el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña. Él asegura que estamos equivocados, que no existe devolución alguna y que ya se han adquirido los equipos necesarios para combatir esta enfermedad en los hospitales del Estado. ¿Por qué se ha devuelto 56 millones? A ver, en principio no existe tal devolución. El presupuesto para ejecución de adquisiciones de equipamiento son procesos que se desarrollan. Ahora, para dejarlo claro desde el inicio, del listado de equipos que se han planificado comprar, no se va a dejar comprar ninguno. Entonces, estos 56 que están ausentes, ¿usted dice que se han modificado, ya no figuran porque han sido gastados en equipos? Se mueven a otro destino, pero el equipo no se deja de comprar. Pero para que entiendas, no es que se trate de que... ¿Este dinero se ha gastado ya? Se gasta, pero se destina a otro fin. Porque lo que usted me está diciendo es que ese dinero que no se ha utilizado se va a utilizar para otra cosa, entonces es una devolución, porque... Pero es totalmente erróneo lo que dices, porque sigue gastándose en el sector. Yo le pregunto. ¿Cuántos equipos, doctor, se han comprado este año? En el año 2025 tenemos 192 videocolposcopios, 91 microscopios electrónicos, 16 micrótomos y 42 termocoaguladores. ¿Alguno de esos son tomógrafos o resonadores magnéticos? Ya los tomógrafos ya se adquirieron.
Pero doctor, es que ahí es donde contrasta, se da cuenta con la realidad, porque uno va al hospital, al INEN, que es el hospital predilecto para tratar el cáncer, y están las colas desbordadas de las personas que no logran atenderse porque solo atiende un tomógrafo. Por mucho menos se han ido ministros de salud en este país. Lastimosamente es la indolencia de Dina Boluarte para con los que menos tienen en salud, con un acuerdo político que tiene con sus con los partidos con quienes cogobierna, llegan a estos acuerdos, donde no es importante la política sanitaria por los que menos tienen. Al final, no es la falta de dinero lo que condena a tantos peruanos, sino la incapacidad de quienes gobiernan por convertir presupuesto en vida. La tragedia no es lo que se anuncia, sino lo que nunca se cumple. Y en esa brecha entre lo que se anuncia y se cumple, son millones de peruanos frágiles que sufren las consecuencias. El cáncer no espera. Cada día sin un resonador, sin un tomógrafo, sin medicinas, es un día perdido para un paciente que lucha por sobrevivir. Someter a la población a una espera interminable y devolver el dinero que podría salvarlos es, sin duda alguna, un crimen. Nos hemos acostumbrado a escuchar tiene cáncer, pero no podemos acostumbrarnos a no hacer nada. Dona en la colecta pública de este año 2025 de la Liga contra el Cáncer y salva una vida. Tienes el YAPE, que es el número 955-916-736. Voy a donar además en este momento también para contribuir, pero también en la liga.org.pe, en esa dirección. La prevención no espera. Ahora termino, vamos a donar también para la Liga contra el Cáncer. Hay una modalidad de corrupción que se ha extendido bastante en el Estado. Ojo que cuando hablamos del Estado hablamos del gobierno central, los gobiernos regionales. ¿Qué hacen? Empresas amigas, a dedo le dan los contratos, o a veces empresas que las constituyen en una semana, dos, no tienen experiencia y tienen contratos millonarios. Pasó en el gobierno de Trujillo, por ejemplo, el gobierno regional. No hay concursos públicos, no hay licitaciones, y si hay, se presentan con documentos falsos. O sea, esto aquí favorece finalmente, hay sobrecostos, pago de coimas de por medio. El informe es de Contracorriente. En el año 2025, en el Banco de la Nación, por 68 millones. En el caso del Ministerio de Cultura, también en el año 2025, por 42 millones. El Ministerio Público, estamos hablando de la época de Delia. Estamos hablando de la época de Delia. Son contrataciones directas también. En total, por más de 10 millones de soles. Lluvia de millones en contratos de seguridad y vigilancia para las entidades del Estado. Una empresa de perfil bajo y mucha suerte. Ha ganado más de 500 millones de soles en contratos en el sector público, pese a estar sancionada. Contratar vía TikTok y, según los expedientes, hasta falsifica documentos. ¿De dónde viene la ayudadita? Todos los detalles aquí en Contracorriente. Varias contrataciones han sido de manera directa, es decir, a dedo, sin participar en ninguna competencia, porque su modus operandi es o tienen el contrato de manera directa, a dedo, sin participar en ningún concurso público, o si es que participan en un concurso público, quedan en quinto, cuarto, tercer lugar porque sus precios son altísimos, pero ya el comité de selección se encarga de descalificar a todos aquellos que tienen mejor puntaje hasta que Consorcio Gurkas llega al primer lugar. 921, Ramón Rodríguez. Hola, buenas. Un favor, gracias. ¿Acá queda el grupo Gurkas? Sí, aquí queda. Quería conversar con las representantes, un favor, vengo de Willax Televisión. Aquí, en esta tranquila cuadra de San Juan de Miraflores, llegan día a día nuevos agentes de seguridad privada en busca de un trabajo digno por el que le pueden pagar entre 1.900 y 2.400 soles. Pero de acá salen todos los agentes. ¿Entra a Gurkas? Sí, pero nada. Lo que pasa es que quería preguntarle una cosita. Mire, ¿usted conoce a esta señorita? Sonia Arenas Malque, Edita. No, la verdad, pero agentes no creo que sean, no lo sé. No se requiere de experiencia previa a veces.
Otras sí se necesita certificación y licencia de Sucamen. Esta casa de 3 pisos es la dirección legal del consorcio Gurkas y también del grupo Gurkas. Aquí firman un pequeño contrato los agentes de seguridad que luego usted verá cuidando algún ministerio por el que la empresa cobra millones sin que nadie supervise. Un gran negociado al descubierto. Y para no estar ajenos a la modernidad, ahora también hacen sus convocatorias de personal por TikTok. Constantemente se van actualizando nuestras unidades. ¿Por qué? O sea, en realidad nosotros sí tenemos trabajo por esas zonas, pero ya han sido cubiertas. Entonces no vamos a ofrecer algo que ya fue cubierto, ¿me entienden? Todos los días nosotros estamos tratando de poder realizar en vivos para poder comunicarles qué unidades tenemos disponibles. Un colaborador de Contracorriente llamó al teléfono que aparece en la convocatoria de TikTok y le respondieron vía WhatsApp. Cuando hablamos de seguridad para el Estado, estamos hablando de un servicio regulado. ¿Por qué es regulado? Porque los vigilantes, los supervisores de seguridad tienen información privilegiada sobre el ingreso, la salida, no solamente de los ministros, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, saben a qué hora entra, a qué hora sale, sino también de sus visitantes. Entonces, estas empresas de seguridad y vigilancia deben tener una autorización especial emitida por Sucamen. Esa presentación de Gurkas no existe para los vigilantes que actualmente están en el Ministerio de la Mujer. Hasta hace 4 años eran las mismas entidades del Estado, no todas, pero la gran mayoría, las encargadas de su propia seguridad. Pero ahora se han convertido en un jugoso botín por el que están dispuestos a hacer de todo, falsificar documentos, por ejemplo. Grupo Gurkas fue sancionada por presentar documentos falsos. Utilizó a la segunda empresa, simplemente cambiando los nombres de los accionistas y de los representantes. Efectivamente, como vemos en este documento, el grupo Gurkas fue sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado en el 2019 por haber presentado documentación falsa. Pero aún así han seguido firmando contratos con el Estado que se prolongan hasta el 2028. ¿Cómo lo hicieron? ¡No lo vean! Si eres agente de seguridad con licencia L4, tenemos chamba para ti. Gran convocatoria masiva para... ¿Te gustaría recibir un bono de puntualidad? En Gurkas lo tendrás. Los requisitos: tener curso Sucame vigente, carnet de estado de preferencia, 1 o 2 años de experiencia comprobada respectivamente. Una breve incursión a la página de proveedores del sector público nos muestra el modus operandi de esta empresa fundada en Piura, que como vemos tiene 4 razones sociales inscritas como proveedores del Estado. Empezó con esta, Gurkas Eventos EIRL, que contrató con pequeños montos para limpiezas de sede. Fue sancionada y dada de baja y entonces entró en acción Grupo Gurkas SAC, que contrata con el Estado hasta hoy por millones de soles en seguridad, pese a estar sancionada. Consorcio Gurkas fue creada luego para seguir ganando millones de licitaciones nuevamente en seguridad. Esta segunda empresa es la que empezó a operar efectivamente en el Estado a partir del año 2022, ganando su primer gran contrato de 63 millones de soles con Sedapal. Pero en realidad esta segunda empresa llamada Consorcio Gurkas nunca debió firmar ningún contrato con el Estado mientras Grupo Gurkas estaba inhabilitada. Una empresa vinculada o que es la continuación de aquella inhabilitada tampoco puede participar, ni presentar oferta, ni firmar contrato con ninguna institución del Estado. Como vemos en estos documentos públicos, la empresa Grupo Gurkas se constituyó en el 2011 por el piurano Juan Pablo Carreño Mendiola y su hijo Andy Benito Carreño Cuadros. Más de 21 hojas de contratos y muchos millones hasta que fue sancionada. Y por eso, el dueño inscribió esta otra empresa junto a su hijo Juan Pablo Carreño Cuadros. Ahora se llamarían Consorcio Gurkas. Quería conversar con las representantes Sonia Arenas Malque o Edita Mendoza Alejandría. Thaís Casalino, Willax Televisión, periodista. Pero en el portal de proveedores del sector público, las que figuran como socias y dueñas de la empresa son estas 2 señoritas que trabajan allí, Edita Mendoza Alejandría y Sonia Arenas Malque.
Los integrantes de los comités especiales, bajo cualquier pretexto, eliminan a los primeros lugares. Y así, aunque el Consorcio Gurkas esté en el quinto, cuarto, tercer lugar, los hacen ganar el contrato. Analicemos el contrato con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, por 42.500.000 soles. En este cuadro de cotizaciones enviado, por ejemplo, vemos cómo es el más alto de todos los postores y aún así lo hicieron ganar. Estamos buscando agentes armados con licencia L4, vigente. En todo Lima Metropolitana, Cono Sur, Norte, Este y Oeste. Beneficios. Salario acorde al mercado, pagos quincenales, bonos por puntualidad y régimen general al 100%. Convocatorias por TikTok, lluvia de millones en contratos, capacidad rebalsada, empresas pantalla. Todos le sacan la vuelta a la ley y lo pagamos todos. En estos últimos 3 años pagaremos por seguridad y vigilancia de las entidades del Estado más de 1.000 millones de soles que pudieran invertirse en los que menos tienen. Una cachetada a la pobreza que nos sigue golpeando donde más nos duele como país. Comerciales y también viene plata como cancha. ¿Pero dónde? En los quinceañeros de las nietas de César Acuña. ¿Se justifica ese dispendio en una fiesta así?